Suprema Corte de Justicia confirmó que la implementación de la ley Sabina no atenta con los derechos de los deudores alimenticios. Vamos a platicar con Diana Luz Vázquez sobre los beneficios de estos cambios. Proyectaron la frase Heil Tesla en una de las gigafactories de Elon Musk, y es que los activistas lo acusan de hacer propaganda nazi. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México va a dejar de expedir la licencia de conducir permanente. Le tengo que contar hasta qué fecha tiene para realizar este trámite. Y publicaron la lista de nominados finalmente a los premios Oscar. Susi Moscatel nos tiene los detalles. Bienvenidos como siempre a este su espacio. Ya son las 11 de la noche y junto con todo este bellísimo equipo le tengo esos 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre ya lo sabes, Paola Barquetti, así arrancamos. So, just as an example, with Mexico, we're dealing with Mexico, I think, very well. And we're just, we just want to be treated fairly with other nations. And I blame this on us, and I blame it on politicians that, for some reason, mostly it's stupidity, but you could also say other reasons, but mostly stupidity. They've allowed other nations to take advantage of the U.S., and we can't allow that to happen anymore. Bueno, ¿qué tal? Sorpresa, sorpresa, ¿eh? De esta manera es como se expresó el presidente Donald Trump de las relaciones bilaterales con México y con Canadá también. Le explico, durante esta participación, que fue, por cierto, en el Foro Económico Mundial, el republicano comparó a las dos naciones, Canadá y México. Por un lado, criticó a Canadá por presuntamente depender de Estados Unidos y nuevamente les está ofreciendo que se conviertan en el estado número 51 de su país. Pero el caso de México esta vez fue muy diferente. Y es que en esta ocasión no dijo nada negativo de nuestro país, sino que resaltó el buen trato bilateral que ha existido y que está comenzando. Señaló que mientras este sea justo, la diplomacia también lo será. Pero es muy importante aquí mencionar que Donald Trump, a pesar de estas declaraciones, sigue con la firme decisión de las sanciones en contra de México. Solamente en su primer día al mando de los Estados Unidos cerró la frontera terrestre con nuestro país y reafirmó el interés de aumentar el 25% los aranceles para México si no frena la migración ilegal y el tráfico de drogas a Estados Unidos. Sin embargo, este último aumento todavía no llega. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no sabe nada de esto. Decreto que firmó respecto a este tema establece que inicia un proceso de revisión como debe ser, o de consulta más bien, dentro de Estados Unidos para la revisión del tratado del 2026. Después tiene un párrafo pequeño que tiene que ver con la posibilidad de que el Departamento de Comercio revise a partir de temas como el tráfico de fentanilo o algunos otros temas. Pero no hay nada. Lo que hay exclusivamente es lo que tenemos hoy y el diálogo que ya se estableció con el gobierno de Estados Unidos. Hablando de estas nuevas medidas, hoy un juez de Seattle le bloqueó al mandatario Donald Trump la orden ejecutiva que propuso para quitar el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento que existía en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, 5 grupos de derechos civiles y fiscales generales demócratas de 22 estados presentaron demandas en contra de esa iniciativa porque aseguran que viola la constitución de ese país. Donald Trump anunció que va a apelar esta resolución. Mr. President, a U.S. judge temporarily blocks the birthright citizenship order. Do you have any reaction? No, obviously we'll appeal it. They put it before a certain judge in Seattle, I guess, right? And there's no surprises with that judge. This one really mattered. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you.
Bueno, pues en este espacio ya le habíamos presentado este momento polémico, por decirlo menos, cuando Elon Musk, el hombre más rico del mundo y ahora nuevo integrante del Departamento de Eficiencia Gubernamental en los Estados Unidos, hizo este gesto hacia Donald Trump, aparentemente, pues muy similar al menos al saludo nazi, si no es que idéntico. Hoy en Alemania, un grupo de activistas se manifestaron en contra del empresario y para hacerlo utilizaron un proyector en donde plasmaron este momento acompañado del mensaje Heil Tesla. Irónicamente, la policía alemana, ¿qué cree que hizo? Ahora anunció que va a investigar, pero a los manifestantes, porque en aquel país, en Alemania, es ilegal exhibir símbolos nazis, así que por denunciarlo ahora los están interviniendo o investigando a ellos. Thank you for making it happen. Thank you. This is the Tesla Gigafactory in Berlin, where Elon Musk builds Tesla cars for the European market. It's factories like this that have made him the world's richest person. Horas más tarde de este momento, el CEO de X, es decir, el propio Elon Musk, se burló de las acusaciones en su contra y las llamó propaganda y trucos sucios, pero tampoco negó explícitamente en qué sentido hizo este saludo. Ahora, sobre el mismo polémico tema, y a pesar de que se podría haber tratado de un ademán en contra de la comunidad judía, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, defendió las acciones de Elon Musk. En su cuenta de X dijo que el dueño de Tesla es un gran amigo de su país y que siempre ha demostrado su apoyo al pueblo judío. Ahora vamos a cambiar de tema, pero precisamente hablando de Israel en otra de sus historias. Hace unos momentos aterrizaron los mexicanos que fueron secuestrados por Hamas, por el grupo Hamas, en el buque carguero Galaxy Leader. Marcos Gómez y Arturo Zacarías son los dos mexicanos quienes llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acompañados de las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. Apenas ayer es cuando le informaba yo que fueron entregados por las fuerzas hutíes que los mantenían presos desde hace 14 meses. Recordemos que esta liberación es el resultado del acuerdo que se dio entre Israel y Hamás para frenar la guerra por la Franja de Gaza. Ahora permítame actualizarles sobre el proceso de la elección del Poder Judicial. Hoy la presidenta celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial le ordenara al comité de evaluación de este poder que tenga que reactivar el proceso de seleccionar a los candidatos que van para la elección de jueces, ministros y magistrados. Bueno, la mandataria lo que reiteró es que la Suprema Corte de entrada no tuvo que haber frenado el proceso. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dice: Corte, no tienes razón en parar tu proceso, tienes que continuarlo urgentemente, tienes hasta el 31 de enero para terminarlo, para que pueda proceder la elección. Eso es lo que pasó el día de ayer y a mí me parece bien, porque es lo que corresponde respecto a la Constitución. No tiene razón la Corte en haber parado el proceso. Entonces, eso es lo que ocurrió ayer y qué bueno que el Tribunal Electoral lo hizo, porque lo que refleja pues es que en efecto es un proceso electoral. Hay sanciones de parte del Tribunal Electoral. Pero en contraste, la Asociación Nacional de Juzgadores se demostró en contra del Tribunal Electoral por haberlos querido intimidar y criticaron la decisión de juzgar al propio juez que aprobó frenar las actividades del comité por delitos contra la administración de la justicia, y es que dicen, él solamente está haciendo su trabajo. Ahora, a pesar de esta misma resolución, el Comité de Evaluación del Poder Judicial, les recuerdo que hay 3 comités de evaluación, el del Poder Judicial, el del Poder Legislativo y el del Poder Ejecutivo. En este caso, el que está en este pleito, porque no han querido reanudar su trabajo de elegir a quienes pueden estar participando en esta elección, son los del Poder Judicial, el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Y ya le avisó al Tribunal Electoral
que no va a acatar la resolución de volver a empezar con su proceso de selección de estas personas. En su comunicado aseguraron que de hacerlo, sus integrantes podrían ser sancionados con denuncias ante el Ministerio Público o incluso recibir multas de hasta 107,000 pesos. Además, le pidieron a la Suprema Corte que determine qué es lo correcto entonces, obedecer la suspensión del juez federal o la decisión de los magistrados electorales. María Emilia Molina, integrante de este comité, así es como lo comentó en entrevista con mi compañero Jaime Núñez. Lo que tenemos pues es dos resoluciones contradictorias de órganos jurisdiccionales totalmente independientes, autónomos y en juicios totalmente distintos, y en un Estado de Derecho, para poder resolver eso, pues hay que buscar los mecanismos que las propias leyes dan para dar certeza jurídica, es decir, para saber qué hacer. Cumplir una, pues necesariamente implica desobedecer la otra. Hablando de esta misma elección al Poder Judicial, hoy el INE ya anunció las reglas que los aspirantes tienen que seguir para evitar ser multados. Algunas de las acciones que están prohibidas son contratar espacios en radio y televisión, difundir propaganda electoral impresa, realizar actos anticipados de campaña, por supuesto, utilizar recursos públicos o programas sociales para inducir al voto. Los partidos políticos y funcionarios tampoco van a poder respaldar a ninguna candidatura y la sociedad civil no podrá hacer debates, entre algunas otras cosas. Bueno, y vamos a más temas de política, pero que conciernen también directamente a la sociedad y he de decir particularmente a las mujeres. Hoy, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia confirmó que la implementación de la Ley Sabina, que lo que hace es registrar y sancionar a los padres que son deudores alimenticios, es constitucional y no atenta contra los derechos humanos de los mexicanos. De acuerdo con la Corte, esta ley es una forma de proteger a los menores que dependen de una pensión alimenticia y que están en una situación vulnerable. Para conocer más sobre el tema, los detalles, saludo a Diana Luz Vázquez, activista e impulsora de la Ley Sabina. Muchísimas gracias, Sabina, por tomar esta llamada. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por el espacio. Primero queremos entender qué significa esto para pues el avance de los derechos de las mujeres también. Sí, bueno, el contexto es amplio. En febrero del 2023, es decir, hace ya casi 2 años, el Senado de la República aprueba Ley Sabina, que contempla la creación de un registro nacional de deudores alimentarios con carácter público, es decir, las y los mexicanos podremos acceder a esta información con un solo clic, en un formato amigable, en el diseño de un registro que va a incluir los nombres, apellidos, número de infancias de abandono, de padres que no pagan la pensión, o personas que no pagan la pensión alimenticia, ¿no? Regularmente son hombres. Y en ese sentido, pues bueno, ha habido muchos amparos a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de este acuerdo que aprueba el Senado, repito, en 2023. Ha habido varios deudores alimentarios que se han quejado, que han interpuesto amparos, argumentando que el estar inscritos en un registro de deudores alimentarios viola su protección de datos, su dignidad humana, su derecho al trabajo, a la seguridad social y al libre tránsito. En ese sentido, nosotras hemos sido muy específicas y muy concisas al decir que tener un registro de deudores alimentarios es una medida de carácter temporal. Es decir, que una vez que el señor paga la pensión alimenticia, se puede bajar o se borra inmediatamente o se baja del padrón del registro de deudores. Sí, que eso que dices es una de las cosas que más preocupa, porque desde el momento en que esto se publica en el Diario Oficial de la Federación en 2023, como ya nos lo recordabas, en realidad no habíamos visto, y tú lo mencionaste prácticamente de inmediato, que no conocíamos esas listas con nombres y apellidos, y luego peor, hasta ahora entiendo que solamente se está dando a conocer en la plataforma este registro de 19 estados, pero no están todos ahí, Diana. No están todos ahí, sigue siendo un viacrucis y un peregrinar para las mamás poder lograr la inscripción de un registro de deudores. Encontramos también una gran resistencia de jueces y juezas
para inscribir a estos deudores a los registros locales solamente de estos estados que ya lo tienen. Es decir, todavía no consolidamos este Registro Nacional de Deudores Alimentarios porque faltan estados en legislar en lo local y falta también que se abra, que sea público este padrón de deudores alimentarios. Ahora, ustedes piden que este registro sea administrado por Segov en vez de por el DIF. ¿Cuáles serían las diferencias en términos administrativos que pudiera ayudar? Primero, la categoría. Nos parece que el hablar de deudores alimentarios en el país es un problema social. Cuando lo adscriben al DIF, le están restando, le están quitando esta fuerza, le están quitando este carácter de problema social en el país para colocarnos otra vez en una situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué atiende el DIF? Personas en situación de vulnerabilidad. Y aquí estamos hablando de un problema de Estado. Sí. Decirte que la Secretaría de Gobernación administra o tiene información de todos los registros civiles del país. Y regularmente son los registros civiles de los estados quienes administran a su vez los registros de deudores alimentarios. Por ende, en una cadena de orden, de legislación, de orden administrativo también, correspondería a Segov administrar este registro. A propósito de este libro que escribes, Salvavidas para Madres Autónomas, que entiendo es como una guía jurídica para las madres que necesitan entender este proceso de las pensiones, pues es realmente un salvavidas para lo que tú llamas las madres autónomas, ¿no? En vez de madres solteras. Sí, pretende ser una luz en el camino de tantas madres en este país que no sabemos por dónde empezar. Una demanda de pensión alimenticia, ¿a qué institución acudir? Si a un juzgado, si al DIF, si vamos a un Tribunal Superior de Justicia, si vamos directamente a Fiscalía a denunciarlos, qué requisitos nos piden. Y este proceso tortuoso, no solamente en lo jurídico, sino también en lo emocional, la revictimización social, institucional, es tremenda para una mamá materna en solitario, y el libro pretende dar herramientas para que las mamás lleguen pues muy preparadas, más informadas a este proceso y por supuesto que logren tener la justicia de forma mucho más pronta. Bueno, pues ahí está una entrevista que nos da entonces conciencia sobre lo que está ocurriendo, pero pues al mismo tiempo periodismo de solución, intentando buscar cómo sí se puede, y pues creo que este libro es solamente parte de lo que un camino de esa dificultad puede ayudar para alivianar. Muchísimas gracias, Diana Luz Vázquez, activista e impulsora de la Ley Sabina. Vamos a seguir pendientes contigo, si nos permites. Con mucho gusto, gracias a ti y a todo tu auditorio. Buenas noches. Hoy se dieron a conocer las cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de diciembre 2024. En este documento, como estamos acostumbrados a ver, destacaron cuáles son las ciudades con mayor porcentaje de percepción de inseguridad y las de menor porcentaje de percepción de inseguridad. Las que más tienen fueron Villahermosa, en Tabasco, con el 95% de su población que se siente insegura, Uruapan, Michoacán, con el 92%, y Fresnillo, Zacatecas, con el 90%. De 10 personas, solamente una se siente segura en estos lugares. Mientras tanto, las ciudades con menor porcentaje fueron San Pedro Garza García, en Nuevo León, en donde solamente un 14% de personas se sienten inseguras. No que esto sea bueno, pero es un número muchísimo menor a comparación de los anteriores. Piedras Negras, Coahuila, que tiene un 18%, y la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, que tiene un 20% de la gente que se siente insegura, mientras que el 80% se siente segura. Que por cierto, la Benito Juárez lleva varios años siendo la alcaldía más segura de la capital. ¡Esto es un infierno! ¡Maldito gobierno! 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 ¡Esto es un infierno! Y mientras tanto, así se ve nuestro país. Así fue como cientos de habitantes de Culiacán salieron a las calles para exigirle al gobierno que haga justicia por la muerte de Alexander y Gael. Ahora son estos pequeñitos que fueron asesinados mientras viajaban en un carro junto a su padre, y que aquí le decía yo, las autoridades habían elegido decir que eran los vidrios polarizados los que habían confundido a los criminales, y por ello dispararon contra este auto sin saber que habían niños dentro. A pesar de que la madre de los pequeñitos le pidió a estos manifestantes mantener
mantener la calma, los protestantes explotaron para pedirle al gobernador Rubén Rocha que acabe con la violencia en la que vive sumergido el estado desde hace más de 100 días. Lo que más indigna fue la presencia de menores de edad durante esta marcha, quienes le suplicaron a las autoridades que los dejen salir a jugar otra vez. Ya no podemos salir, nos da miedo. Ya no podemos hacer nada, no podemos estar en casa. Ya no quieres salir a tu casa. No puede pasar algo y el gobierno ya no hace nada. ¿Cómo te llamas? Eduardo, con 10. Y es precisamente así como las infancias se sienten. Eduardo solamente es una voz de tantas que, particularmente en el caso de ese estado, están padeciendo. A pesar de la violencia que se vive en ese estado, los legisladores de Morena respaldaron al gobernador Rubén Rocha Moya. El gobernador les agradeció su apoyo a los compañeros de partido y dijo que, aunque persisten los hechos violentos, siguen trabajando para devolverle la calma a Sinaloa. Sinaloa, le decimos a la presidenta Claudia Sheinbaum que cuenta con la mayoría legislativa de la Cámara de Diputados y que agradecemos que no haya dejado solos a los sinaloenses y al gobernador, y que aquí está la presencia de la Federación en el recuperar y recobrar lo que siempre ha sido Sinaloa. Así las cosas. Antes de irnos a un corte, ponga mucha atención, por favor, porque el gobierno de la Ciudad de México anunció la fecha límite para tramitar la licencia de conducir permanente. La Secretaría de Movilidad Capitalina informó que los interesados en hacer este trámite, es decir, en sacar la licencia permanente aquí en la Ciudad de México, pues ahora tendrían que estar haciendo el trámite hasta el 31 de diciembre de este año. Se desconoce si van a haber prórrogas, pero en caso de querer tramitarla puede ir a los módulos de CEMOVI, centros pilares y centros de servicio de tesorería para poderla adquirir antes de ese día. Con esto nos vamos a un corte y ya están finalmente las nominaciones al Oscar. Susi Moscatel nos tiene los detalles. Volvemos. Pues hoy, después de haberse tenido que recorrer 2 veces al menos, la Academia de Hollywood finalmente dio a conocer a los nominados a los premios Oscar en su edición número 97. Esos retrasos, por supuesto, después de los incendios allá. Susana Moscatel, nos tienes los detalles de este evento. Finalmente se dio. Buenas noches, Susi. Gracias, Pau. De verdad me alegra muchísimo estar en este espacio contigo. Hoy amaneció con nominaciones del mundo, nominaciones al Oscar, 5:30 de la mañana, horario de Los Ángeles, nominaciones que se habían aplazado ya en 2 ocasiones por los incendios allá, pero va para adelante, van a hacer unos Oscar, una ceremonia distinta el 2 de marzo. Nos prometieron en una carta que le mandaron a todos en la academia ayer que no iban a cantarse las canciones nominadas como tal, como los demás años. Ojalá sea cierto, considerando que hay 2 de Emilia Pérez ahí. Pero bueno, ya todo mundo sabe que hay 13 nominaciones para esta película francesa, situada supuestamente en México, este narcomusical de transición que tanto ha llamado la atención y que ya pueden ver en cines para que formen su propia opinión. Ahí lo tienen, la cinta más nominada en un idioma extranjero en la historia del Oscar y también pues una de las más nominadas en general. En esta ocasión tiene 13 nominaciones y los que más se le acercan son The Brutalist, que en los Globos de Oro ganó Mejor Drama, y Wicked. Así que tenemos una variedad impresionante. Podríamos hablar de muchísimas cosas. Hay algunas cosas que brincan muchísimo más allá de Emilia Pérez, que es, por ejemplo, faltaron ciertas nominaciones. Yo no entiendo un mundo en el que no nominen a Denis Villeneuve por el trabajo que hizo en Duna 2 como director, aunque la película sí está nominada, hay 10 películas nominadas a Mejor Cinta. Y bueno, La Substancia tiene por ahí tanto a su directora maravillosa, para que vean que no estamos peleados con Francia, simple y sencillamente pues con Emilia Pérez y su director personalmente. De Coralie Farjat, que hizo La Substancia, nominadísima, la película también, Demi Moore también. Y vamos a seguir desmenuzando esto, porque esto es una ceremonia que se va a poner muy interesante, muy política, y ya es muy pronto. Te mando un abrazo.
Seguimos por acá. Abrazo, Susi Moscatel, como siempre. Adrián Ramírez, coeditor de política de Milenio. Cuéntanos, vamos ahora contigo porque nos traes un adelanto de lo que mañana vamos a poder leer en nuestra versión impresa de Milenio. Adrián, siempre tu espacio. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Paola? Como siempre es un gusto saludarte y te cuento rápido que para la edición de mañana de nuestro diario tenemos un texto de nuestro compañero Pedro Domínguez que nos revela que para lograr el objetivo de acabar con la migración irregular y fortalecer su maquinaria de deportaciones masivas, el presidente Donald Trump cuenta con una red de al menos 133 agencias locales y estatales que pueden realizar labores de agentes migratorios. Este recurso es polémico porque en el pasado ha provocado redadas no autorizadas, retenes y perfilaciones raciales. Por otro lado, en M2 tenemos toda la información respecto a las nominaciones al Oscar, en donde la polémica cinta Emilia Pérez rompe récord para una película no hablada en inglés con 13 nominaciones, entre ellas Mejor Actriz para Carla Sofía Gascón, quien además se convierte en la primera intérprete abiertamente trans postulada a esta estatuilla. Y por último, nuestro compañero Higinio Robles de La Afición tuvo la oportunidad de charlar con el goleador del Club América, Henry Martin, quien repasa los logros personales y grupales que ha alcanzado durante su estadía en el cuadro azul crema, así como los momentos más complicados, y asegura que pese a ser los actuales tricampeones, dentro del club hay hambre de más títulos. Este y otros contenidos más, como las declaraciones del presidente Trump respecto a que la relación con México va muy bien, podrán leerlos en la edición de mañana de nuestro diario. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Adrián. Oiga, y haciendo este ejercicio diario de recordar que también ocurren cosas positivas para irnos bien y de buenas, a partir de hoy, las parejas LGBT más de Tailandia se van a poder casar en los registros civiles de ese país. Esto ocurre después de que el Congreso del Estado aprobó la Ley de Igualdad Matrimonial. Las autoridades y los colectivos de la comunidad esperan que se formalicen más de 1.500 matrimonios solamente en la capital, en Bangkok. Con esta acción, Tailandia se convierte en el primer país del sudeste asiático y el tercero en todo ese continente en legalizar el matrimonio LGBT+. Por más noticias buenas como esta, lo veo por aquí mañana. Mientras tanto, descansen.